En principio, mil disculpas porque sé que debía haber estado aquí a las 19:30. Cuando fui recibida por el decano me dijo, comprendemos los horarios latinos, pero le dije que no era un horario latino, era un horario neoyorquino, porque fue el tránsito de New York y luego el tráfico aéreo del aeropuerto Kennedy el que me impidieron realmente estar aquí en horario. La verdad que después de la presentación que hizo de mi persona ya casi no debería hablar de muchas cosas porque las explicito muy bien. Una corrección, Eva Perón desgraciadamente nunca llegó a ser presidenta de los argentinos, ni siquiera vicepresidenta, y realmente lo hubiera merecido, y mucho más que yo, por cierto. Y en segundo lugar, algo que me encantó pero que no es cierto, me dijo que había nacido en el 64, sería mucho más joven, nací en realidad en 1953, tengo 59 años y el próximo 19 de febrero voy a cumplir 60 años. Me hubiera encantado que hubiera tenido razón de haber nacido. Bueno, estamos muy bien entonces. Realmente, muchas gracias en cuanto a las definiciones o a las afirmaciones acerca de lo que ha sido el gobierno o el proceso político iniciado a partir del 25 de mayo del año 2003, en el cual Néstor Kirchner llegó con el 22% de los votos a la República Argentina como presidente en un momento muy grave, de grave crisis institucional, luego del default más importante del que se tenga memoria hasta ahora, ¿no? Porque lo que parecía una cosa impresionante de la Argentina, un default de 160.000 millones de dólares, teniendo en cuenta algunas cuestiones que hoy están sucediendo en los países de la eurozona, tal vez desgraciadamente no seamos dentro de muy poco el default más importante de la historia. Lo cierto es que pudimos remontar toda esa etapa tan terrible de los argentinos que significó la implosión del sistema institucional, que un presidente debiera renunciar antes de tiempo, con represión en la Plaza de Mayo y en otras ciudades del interior del país, con más de 30 muertos, que se sumaron a las innumerables tragedias que vivió la República Argentina. Usted mencionó muy al pasar el tema de derechos humanos, ha sido una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno, luego de una dictadura como la que vivió el país a partir del 24 de marzo de 1976. Políticas que, por cierto, han generado, y obviamente al afectar a sectores que creían que podían haber estado libres y, por lo tanto, impunes de los crímenes cometidos durante la dictadura, con miles de desaparecidos, niños incluidos, obviamente, más que polémicas, genera resistencias. El también redistribuir el ingreso, pese a que el crecimiento ha sido exponencial para todos los sectores, porque en realidad usted mencionaba un crecimiento económico muy importante, que es el más importante de los 200 años de historia argentina, que ahora, obviamente, producto de la crisis mundial, ha descendido. En los últimos 12 meses hemos pasado del 8,9 del 2011 a un 4,8 y a un 2,5 en los primeros 7 meses del año, pero que realmente, bueno, nos lleva a pensar, más que en los éxitos que hemos tenido, en cuál es la situación. A mí me gustaría mucho hablar, sinceramente, ayer presenté la Cátedra Argentina en Georgetown, hablamos largamente de la Argentina, y la verdad es que me gustaría, además de hablar de la Argentina, hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que es la crisis mundial, de lo que es la crisis global, con la que me tocó intervenir el día martes en Naciones Unidas, y también con lo que yo creo que ha pasado de ser una crisis económica para convertirse decididamente en una crisis de carácter político. Y también una tesis de un mundo diferente en el que vamos a vivir y en el que yo creo que ha comenzado una nueva etapa civilizatoria. ¿Por qué digo una nueva etapa civilizatoria? Los conflictos que se produjeron durante los siglos XIX y XX fueron esencialmente entre países o lo que podríamos denominar el mundo de cultura greco-romana, de raíces occidentales. Conflictos durante el siglo XIX que provocaron independencias de colonias, el caso de
este país tal vez un poco antes, pero prácticamente sobre el siglo XIX, la mayor parte de los países de Latinoamérica también. Luego, durante la década o durante el siglo XX, la independencia de los países africanos, pero en realidad se dio todo bajo una cultura o una concepción, una cosmovisión que venía de la cultura grecorromana. A partir de los hechos que marcaron también un hito y que yo defino como un corte de época, como fue el atentado sobre las Torres Gemelas, somos junto con Estados Unidos los únicos dos países que sufrimos atentados terroristas en nuestros propios territorios. Creo que se marca también una nueva etapa en la cual ya no resolveremos los conflictos únicamente desde una misma visión o desde una misma cosmovisión, sino que vamos a tener que enfrentar una gran apertura por parte de nuestras mentes, de nuestras culturas, para poder afrontar con éxito los desafíos y la resolución de conflictos tal vez más graves de los que vivimos durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Quiero referirme en primer término a la crisis. ¿Por qué digo que ha devenido en crisis política? Si uno recuerda el 2008, y yo lo recuerdo muy bien porque estábamos también aquí en Nueva York con la caída de Lehman Brothers, la primera percepción que todos tuvimos acerca de la crisis fue que esta había sobrevenido porque los pobres no habían podido pagar sus hipotecas, se habían hecho hipotecas sobre hipotecas, la subprime parecía ser la razón de la explosión, Fannie Mae, etcétera, etcétera. Al poco tiempo advertimos que el problema no era que los pobres habían dejado de pagar las hipotecas, sino que los bancos de inversión que administraban los recursos de los sectores más ricos de la sociedad habían construido una serie de derivados económicos que finalmente fueron desplomando varias instituciones bancarias, sin olvidar, por supuesto, algunos casos excepcionales como Madoff, típico ejemplo de lo que constituyó y de lo que constituye todavía el eje de la crisis, y que creo que es precisamente el de haber pasado de una economía de producción, donde el dinero se reproducía a través de la producción de bienes o servicios, a creer que el dinero podía reproducirse únicamente a través del dinero mismo, contraviniendo las más elementales normas del capitalismo, además, basados esencialmente en la articulación entre capital y trabajo y la generación de riqueza. Cuando comenzamos a remontar la crisis del 2008, en el 2009 Argentina creció apenas a un 0,9%, casi nada prácticamente, tuvimos un repunte de la economía mundial. Argentina volvió a crecer muy bien en el 2010 a 9,2% y el año pasado un 8,9%, hasta que finalmente apareció el otro segundo problema, el de la eurozona, que es la aparición, nada más ni nada menos, no ya de las familias endeudadas, no ya de las economías nacionales paralizadas, sino del endeudamiento de los países, relación PBI-deuda, algo que nosotros conocemos muy bien. Cuando Argentina cae en default, la relación entre Producto Bruto y deuda era del 160% de deuda sobre su PBI. Esto ha ocasionado en la eurozona, en España, en Portugal, en Grecia, en fin, y no sabemos en qué países más, una verdadera crisis de deuda soberana, sumado también al hecho no solamente de la imposibilidad de los Estados nacionales de seguir inyectando dinero a sus economías, sino que también el fuerte endeudamiento de las familias constituye también un fuerte freno a la economía. Deviene entonces lo que yo denomino ya no crisis económica, ustedes saben que Argentina es también miembro del G20, sino deviene en una crisis política, porque en definitiva, luego de ya más de 4 años sin encontrar la luz del túnel, cuando una situación económica no encuentra una respuesta, deja de ser un problema económico para convertirse en un problema político, por una razón muy sencilla. Los problemas económicos siempre fueron resueltos y encarados desde teorías, desde ideas y desde fundamentalmente concepciones políticas que orientaron y encauzaron conflictividades, porque en definitiva la economía es conflicto también de intereses, y le dieron un sesgo que podrá denominarse positivo o negativo para algunos, pero le dieron un cauce a la situación. Hoy estamos viendo
una verdadera contradicción entre países desarrollados y países emergentes. Contradicción bastante injusta, por cierto, y aquí quiero hacerme cargo como país emergente un poco de la representación de los países emergentes, porque hemos sido precisamente los países emergentes los que hemos sostenido la actividad económica mundial, el crecimiento de la economía mundial durante la última década. Las economías de los países desarrollados crecieron muy poco y fueron precisamente los países emergentes los que sostuvimos el crecimiento. A partir de esta crisis, nosotros, los países emergentes, y creo en esto interpretar a varios de mis colegas, sentimos que ante la imposibilidad de articular nuevas ideas, de articular nuevas salidas, los países desarrollados tienden a trasladar sus crisis a los países emergentes, sin advertir que precisamente somos los países emergentes los que podemos volver a reimpulsar la economía por una razón muy sencilla, porque tenemos un muy bajo nivel de endeudamiento en relación con nuestro PBI, porque todavía tenemos millones de compatriotas que incluir y, por lo tanto, que pueden consumir y activar la rueda del consumo, porque además el nivel de endeudamiento de las familias de los países emergentes es notoriamente más reducido que el de los países desarrollados. Por lo tanto, concebir como medidas proteccionistas las medidas de defensa que se hacen desde los países emergentes constituye, a nuestro criterio, un grave error. Creemos entonces que lo importante sería replantearse que los instrumentos con los cuales hoy contamos, que son fundamentalmente los instrumentos o los organismos multilaterales, que normalmente son en los cuales los países delegamos representaciones, sea Naciones Unidas para la conflictividad política, sea el Fondo Monetario Internacional para la Administración de las Finanzas del Mundo, sea Organización Mundial del Comercio para todo lo que hace a conflictividad comercial, evidentemente no están dando resultados. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Ayer alguien recordaba en Georgetown el tema de la década perdida y recordaba los bonos Brady en la década 80. Y yo me permití una pequeña corrección. En realidad fue década perdida para América Latina, pero para los que tuvieron los bonos Brady no fue ninguna pérdida, al contrario, fue un excelente negocio que terminó hundiendo a las economías latinoamericanas con un peso de deuda externa que sobrevino durante toda la década de los 90. En el caso de la Argentina se incrementó producto de la aplicación de la teoría de la convertibilidad en términos exponenciales. Para los que no, yo creo que todos lo conocen, pero la teoría de la convertibilidad, impulsada por el doctor Domingo Cavallo, tengo entendido que ha dado clases aquí en Harvard, consistía básicamente en concebir que un peso era igual a un dólar. Yo no soy economista, ni he estudiado en Harvard, ni voy a dar clases en Harvard, pero me doy cuenta rápidamente cuando miro a Estados Unidos y miro a mi país y comprendo que una moneda representa el tamaño, la unidad monetaria de un país representa el tamaño de la economía de un país, que obviamente un peso jamás podía valer un dólar. Aquí algo estaba fallando. Pero para sostener esta ficción durante 10 años se produjo la descapitalización de la Argentina a través de la política de privatizaciones, impulsada fundamentalmente por lo que se denominó el Consenso de Washington, que no fue solamente en la Argentina, sino en toda la región, pero en la Argentina realmente se tuvo al mejor alumno, a punto tal que el Fondo Monetario Internacional lo invitaba a sus asambleas para que explicara el milagro argentino. El milagro argentino no era tal. El milagro argentino era deshacerse de los activos, un fuerte endeudamiento para sostener la deuda en un mundo que pagaba una tasa del 2% aproximadamente por dólares. La Argentina llegó a pagar un 15, un 16%, y así, sobrevino el endeudamiento que finalmente implosiona durante el gobierno de la Alianza en el 2001. Y luego viene medidas que algunas son consideradas polémicas, pero realmente si uno las mira desde la perspectiva y desde la más lógica y cruda doctrina capitalista, verá que son absolutamente lógicas. Todavía seguimos siendo muy criticados por los fondos buitres aquí en Estados Unidos, que activan fuertemente con un gran lobby
sobre el Parlamento norteamericano. Argentina reestructuró su deuda en un 94%. En la primera etapa lo hizo durante la gestión del presidente Kirchner, año 2005, y en la segunda etapa lo hizo durante mi gobierno. ¿Cuál fue la base de la teoría? Bueno, cuando uno en un régimen capitalista va a un banco y coloca sus fondos y en ese banco le dan un 20% de intereses y en el resto de los bancos pagan el 2%, uno debe saber que es muy probable que ese banco pueda en algún momento no devolverle los fondos, porque si todo el mundo paga el 2% y en algún lugar te pagan el 20%, está claro que hay una teoría del riesgo que uno asume frente a una rentabilidad que es excesiva y que no se condice con la rentabilidad que dan otras instituciones. Algo muy parecido, casi exacto, pasó con la República Argentina. ¿Cuál fue entonces la postura de la Argentina? Que el riesgo debía ser asumido por las dos partes. Por la parte de las autoridades argentinas, que deberían hacerse cargo, obviamente, de la deuda. Algunos decían que no había que pagar absolutamente nada, nosotros decíamos que esto era absurdo. Y también por parte de quienes fueron tomadores de esa o colocadores de esos dineros y que yo creo que además en su gran mayoría luego a través de la maniobra del megacanje y del blindaje pudieron sacarlos de la Argentina 3 meses apenas antes de que se desplomara la Argentina. Realmente, inclusive cuando fue la segunda reestructuración, que nuestro ministro de Economía debió recorrer muchos pueblitos de Italia, porque en realidad en la primera reestructuración prácticamente no ingresaron ni Japón ni Italia. Esto significaba que, por ejemplo, era imposible viajar a Italia. En la segunda reestructuración encaramos, creo que con mucha eficiencia por parte del Ministerio de Economía, la renegociación y se tuvo que recorrer ciudad por ciudad en Italia. ¿Por qué? Porque los bancos italianos habían colocado los bonos de la deuda que sabían que iban a ser defaulteados en los jubilados, con lo cual había una gran dispersión, una gran fragmentación de la deuda, a punto tal que estuvieron durante varios meses recorriendo Italia. Finalmente pudo reestructurarse, quedó muy poquita gente afuera y finalmente después de muchos años pudo regresar en visita oficial a la República de Italia un presidente argentino, en este caso una presidenta. No es un tema menor Italia para los argentinos, como tampoco lo es España. Ustedes saben que la comunidad, si bien somos muy cosmopolitas, como acaba de decir, digamos que la mayoría somos hijos de españoles y de italianos, más allá de que de todas las comunidades. De hecho, quien les habla es nieta de 3 abuelos españoles. La historia de la reestructuración de la deuda, la historia del crecimiento y el desarrollo de la economía en el crecimiento más grande de los últimos 200 años, la generación de más de 5 millones y medio de puestos de trabajo. Usted definió como polémica también lo que fue la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores en las famosas AFJP, que también habían sido privatizadas durante la década de los 90. Prácticamente, desde que nosotros hemos retomado la administración de los recursos de los trabajadores, el Fondo de Sustentabilidad de Garantía ha crecido exponencialmente. Recibimos aproximadamente 98.000 millones de pesos y hoy estamos arriba de los 200.000 millones de pesos del año 2009 a la fecha en que nos hicimos cargo de esa administración. Durante los años que fueron casi 10, 12 años que estuvieron a cargo de la parte privada, la administración de los recursos de los trabajadores, prácticamente hubo muy poco crecimiento y lo que sí hubo un gran crecimiento en el cobro de las comisiones que cobraban las administradoras de pensión por administrar los recursos de los trabajadores, con un agravante. Al momento en que decidimos recuperar la administración de las AFJP, el 65% de las jubilaciones en la República Argentina eran pagadas por el Estado Nacional. ¿Se entiende? Se habían quedado con la crema del negocio y el 65% de los jubilados cobraban de parte del Estado, en tanto que solamente
los jubilados de muy altos ingresos cobraban de las AFJP. Se dictó además una moratoria que permitió incorporar y duplicar la cantidad de jubilados incorporados al sistema previsional, de modo tal de que hoy la Argentina tiene la mayor cobertura de toda Latinoamérica en materia previsional. El 87% de las personas en la Argentina en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio o previsional tienen ese beneficio jubilatorio y previsional. Y el salario o el ingreso previsional pasó de 150 pesos a 1.000, a ver, alguien que me ayude de mi equipo, secretario legal y técnico, que ahora me fallan los números a esta hora de la noche, pero hemos aumentado más del 1.300%. Hoy la jubilación mínima está en 1.800, 2.000, hemos llegado ya a 1.000, va a llegar a 2.200 ahora, perfecto. Como verán, también generamos, a partir de poder contar con los recursos de los trabajadores, el programa de inclusión social que Bernardo Kliesberg, un cientista social que muchos de ustedes conocerán y habrán estudiado por sus libros, uno de los hombres más prominentes de la Organización de Naciones Unidas, ha catalogado como el programa de inclusión social más importante de Latinoamérica. 1.2 del PBI está destinado a la asignación universal por hijo, que se destina a aquellas familias que tienen hasta 5 hijos y que o bien no tienen trabajo o bien no llegan al salario mínimo vital y móvil al no estar registradas. Salario mínimo vital y móvil de nuestros trabajadores, que también es el salario más alto de América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de paridad de poder adquisitivo comparado con el dólar. La disminución de la pobreza, la disminución de la indigencia, la igualación de derechos. Usted mencionó la amplitud de derechos que ha significado el matrimonio igualitario, un orgullo realmente, siendo el primer país en toda Latinoamérica que tiene esta verdadera ampliación de derechos, de la cual realmente me congratulo. Quiero decirle algo, fue la única ley que Kirchner votó como legislador. Él no era muy afecto a la legislatura, él era un hombre ejecutivo, pero cuando se trató en el Parlamento, él tuvo una gran actuación en el logro de ese matrimonio igualitario y trabajó denodadamente para que los que no tenían los mismos derechos que teníamos las mayorías también lo tuvieran. El planteo fue que no le estábamos quitando derechos a nadie, simplemente le estábamos dando derechos a otras personas que carecían de los derechos que ya teníamos la mayoría de los argentinos. Básico y fundamental. Esto también genera resistencia de ciertos sectores refractarios. Es imposible tener un proceso de la densidad y de la profundidad de las transformaciones que se han operado en la Argentina desde el año 2003 y no generar, obviamente, oposición o sectores que están